Tomás de Torquemada fue el rostro más oscuro de la Inquisición española. Convirtió España en un infierno terrenal, donde miles fueron torturados hasta confesar pecados que nunca cometieron, donde los cuerpos ardían vivos en hogueras públicas ante una multitud aterrorizada. Bajo su mandato, familias enteras fueron destruidas, más de 200.000 judíos expulsados o asesinados, y el miedo se volvió ley. Murió consumido por su propio terror, su cuerpo pudriéndose en vida. Dicen que ni la muerte le concedió descanso, que su sombra aún vaga por monasterios oscuros, buscando una redención que jamás llegará. El viento helado recorría las calles empedradas de Valladolid cuando Tomás de Torquemada nació en 1420, en una España desgarrada por la guerra, la peste y la intolerancia. Su infancia transcurrió entre los muros de un mundo dividido, donde la fe no era solo un refugio, sino un arma que separaba a los puros de los condenados. Desde su nacimiento, su destino estuvo marcado por la sombra de la sospecha, pues su familia descendía de judíos conversos, aquellos que, a pesar de su bautismo, jamás eran considerados cristianos de verdad. Aquellos tiempos no eran de misericordia. El aire estaba impregnado del miedo a la herejía, a las miradas inquisidoras, a las voces susurrantes que podían condenar a cualquiera al ostracismo o la muerte. Se decía que los conversos seguían practicando en secreto los ritos de sus antepasados, que sus plegarias eran falsas y sus confesiones una máscara. Y en la mente de Tomás, aún niño, aquella idea se convirtió en una obsesión. La pureza era la única respuesta, y el fuego, la única redención. Desde joven, Torquemada encontró en la religión no solo un propósito, sino una razón para existir. Se entregó a la vida monástica con el fervor de quien no busca la paz, sino la verdad absoluta. Se unió a la orden dominicana, conocida por su disciplina implacable, y allí desarrolló la visión que lo guiaría hasta su muerte. España debía ser purificada, aunque ello implicara ahogar la fe en sangre. Los rezos nocturnos se mezclaban con el sonido de los latigazos que los monjes se daban a sí mismos en penitencia. Y en la penumbra de las iglesias, Torquemada comenzó a creer que la compasión era una debilidad. Para él, la salvación no era un acto de amor, sino de justicia implacable. No bastaba con orar, no bastaba con predicar. Había que extirpar el mal, eliminar a los traidores, castigar a los falsos creyentes. Fue en este tiempo cuando comenzó a ganar poder. Su fervor, su disciplina y su inquebrantable voluntad lo hicieron destacar entre los demás monjes. Se convirtió en confesor de la reina Isabel la Católica, una mujer tan devota como ambiciosa, que veía en él no solo a un hombre de Dios, sino a un instrumento de control. Isabel creía en la unidad religiosa como pilar de su reino, y Torquemada le ofreció el método perfecto para alcanzarla: la creación de un tribunal con autoridad absoluta, donde ningún pecador pudiera esconderse de la justicia divina. En 1483 fue nombrado inquisidor general de Castilla y Aragón, y con ello nació la Inquisición española tal como el mundo la conocería. Una máquina de terror que haría temblar a toda Europa. Torquemada no perdió tiempo. Rediseñó el tribunal, eliminó cualquier obstáculo y estableció un sistema de espías y delatores en todas las ciudades. Nadie estaba a salvo. Cualquier persona, desde el más humilde campesino hasta el noble más poderoso, podía ser denunciada. Bastaba con un susurro, una acusación anónima, un gesto malinterpretado para ser arrastrado a los calabozos. Las primeras víctimas fueron los conversos. Hombres y mujeres que llevaban generaciones viviendo como cristianos,
fueron acusados de practicar en secreto sus antiguas creencias. Los arrestos se multiplicaron. Las mazmorras se llenaron de suplicantes, de gritos ahogados, de plegarias que se perdían en la humedad de los muros de piedra. La Santa Inquisición no preguntaba, solo dictaba sentencia. Torquemada implantó un principio inquebrantable. La confesión era la única prueba válida, y si el acusado no confesaba, debía ser forzado a hacerlo. Así nacieron los primeros interrogatorios, donde la tortura no era un castigo, sino un método de purificación. El sufrimiento era un acto de fe, una penitencia necesaria antes de la muerte. Los primeros autos de fe se llevaron a cabo en las plazas principales de Castilla. Hombres, mujeres y niños fueron obligados a marchar en procesión con el San Benito, una túnica de vergüenza con inscripciones de sus supuestos crímenes. La multitud observaba en silencio, algunos con horror, otros con fervor, mientras las llamas devoraban los cuerpos de los condenados. El humo se elevaba al cielo como una ofrenda, como si Dios mismo estuviera presente en aquellas hogueras. Torquemada se arrodillaba ante las llamas, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas en oración. No veía sufrimiento, solo justicia. No veía pecado en la muerte, solo redención. Cada grito, cada chispa que estallaba en el fuego, era para él la confirmación de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero la Inquisición apenas comenzaba. La red de miedo se expandía, la lista de sospechosos crecía, y Torquemada aún tenía un objetivo mayor en mente. España debía ser pura. Y la sangre seguiría corriendo hasta que lo fuera. Las campanas de la catedral repicaban en la madrugada, su eco reverberando en las calles empedradas de Castilla. No llamaban a la oración, sino a la caza. En las sombras, los inquisidores recorrían las casas como lobos en la noche, golpeaban puertas, despertaban a familias enteras con antorchas en la mano y el decreto del Santo Oficio en los labios. Nadie sabía cuándo sería su turno, pero todos sabían que llegaría. Desde que Torquemada tomó el control de la Inquisición, el miedo se convirtió en el aliento mismo de España. Nadie estaba a salvo. Las iglesias, los mercados, los hogares, cada rincón del reino se volvió una trampa, una red de delaciones donde cualquier palabra maldicha, cualquier gesto, cualquier costumbre podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las acusaciones llovían como ceniza tras una hoguera. Bastaba con que un vecino dijérase haber visto a alguien encender velas en viernes por la noche. Bastaba con que un comerciante se negara a vender carne de cerdo. Bastaba con que un niño repitiera en la calle una oración que no fuera cristiana. Y el Santo Oficio actuaba sin demora. Los apresados eran arrastrados a los calabozos, encerrados en celdas de piedra donde la luz apenas se filtraba entre los barrotes. Allí, la esperanza se extinguía en cuestión de horas. Las paredes exudaban humedad, impregnadas con las súplicas de aquellos que las habían rozado con los dedos ensangrentados, intentando aferrarse a algo. Pero no había nada. Solo el frío, solo el eco de los gemidos de los otros prisioneros, solo la certeza de que pronto vendrían a buscarte. Torquemada había perfeccionado el sistema inquisitorial con una eficacia aterradora. Todo aquel que ingresaba en sus mazmorras debía confesar, fuera culpable o no. Si el acusado se negaba, la tortura era el único camino. Las salas de tortura eran santuarios de dolor. Los inquisidores trabajaban como cirujanos del tormento, ajustando cada castigo a la resistencia de la víctima. La confesión debía llegar, pero no demasiado pronto. Había que purificar el alma a través del sufrimiento. El potro era el método más común. El acusado era atado de pies y manos, su cuerpo estirado poco a poco con poleas, hasta que los huesos comenzaban a crujir como ramas secas. La piel se desgarraba,
Los músculos se rompían, los ligamentos cedían hasta que el condenado, entre espasmos y gritos, admitía cualquier cosa que le pidieran. La garrucha era más sutil, pero no menos brutal. La víctima era colgada del techo por las muñecas, los brazos retorcidos detrás de la espalda. Al soltar la cuerda de golpe, los hombros se dislocaban con un chasquido espantoso, arrancando al prisionero un alarido que resonaba por los pasillos de la Inquisición. Pero el método más aterrador era la toca, un antecesor medieval del waterboarding. Un trapo era introducido en la garganta del acusado, y se vertía agua poco a poco, obligándolo a tragar hasta que su estómago se hinchaba como un odre, y sus pulmones luchaban por un aire que nunca llegaba. La asfixia era lenta, un ahogamiento que no mataba de inmediato, sino que extendía la agonía por minutos eternos. El prisionero convulsionaba, la piel morada, los ojos inyectados en sangre, hasta que su voluntad se rompía. Las confesiones fluían como ríos de desesperación. Los acusados admitían cualquier cosa, traicionaban a sus familias, delataban a sus vecinos, rogaban por un castigo más piadoso. Pero la piedad no existía en el tribunal de Torquemada. Solo había fuego. Cuando el prisionero confesaba, el juicio era solo una formalidad. Los inquisidores leían las sentencias con la solemnidad de quienes creen estar escribiendo en nombre de Dios. Y entonces se organizaba el auto de fe, el acto final de la obra macabra. El día comenzaba con una procesión de los condenados. Se les vestía con el San Benito, una túnica de la vergüenza pintada con llamas y diablos, para que todos supieran que estaban marcados. Caminaban descalzos, esposados, rodeados por soldados, mientras la multitud los observaba con una mezcla de morbo y miedo. Algunos rezaban por ellos, otros los maldecían, otros lloraban en silencio. En la plaza, las hogueras ya estaban listas. La madera crujía, las llamas se avivaban con el viento, y los tambores marcaban el momento en que los prisioneros eran conducidos al patíbulo. Si el condenado se arrepentía, era estrangulado antes de ser arrojado al fuego. Si no, se le quemaba vivo, la carne chamuscándose mientras la multitud observaba en silencio. Torquemada siempre estaba presente, de pie, con su hábito negro, los ojos cerrados y la expresión inmutable, rezaba mientras las llamas consumían los cuerpos. Creía que con cada chispa, con cada grito de agonía, España se purificaba un poco más. Los autos de fe se volvieron una constante. Cada semana nuevas víctimas eran llevadas a la hoguera. Cada ciudad, cada aldea, cada casa se convirtió en un campo de sospecha. Nadie podía confiar en nadie. Los hijos denunciaban a sus padres. Los esposos traicionaban a sus esposas, los amigos se volvían enemigos. La Inquisición lo veía todo, lo sabía todo. Espías recorrían las calles, se infiltraban en los hogares, escuchaban detrás de las puertas. Las familias dejaban de hablar en voz alta, de rezar en privado, de mirar a los ojos a los desconocidos. El miedo era absoluto. Torquemada no tenía compasión. Creía que el sufrimiento de unos pocos salvaría el alma de España. Su misión no era castigar a los herejes, sino eliminarlos por completo. El número de muertos aumentaba. En solo unos años, miles de personas fueron ejecutadas, sus cuerpos reducidos a ceniza, sus nombres borrados de la historia. Pero no era suficiente. Torquemada quería más, porque aún quedaban enemigos, porque aún quedaban traidores, porque España en su mente aún no era pura. Y entonces fijó su vista en un objetivo aún mayor. Los judíos debían desaparecer. La gran purga estaba por comenzar. El aire estaba cargado de incertidumbre, cuando, en la primavera de 1492, los heraldos reales se apostaron en las plazas de Castilla y Aragón
para proclamar el edicto que marcaría el destino de miles. Era la sentencia final de Torquemada, la culminación de su cruzada por la pureza del reino. Todos los judíos debían abandonar España. La orden era irrevocable. No habría excepciones, no habría negociaciones. En apenas 4 meses, los que habían vivido allí durante siglos debían partir, dejando atrás sus casas, sus negocios, sus tumbas y su historia. Las reacciones fueron inmediatas. Los gritos de desesperación y las súplicas se escucharon en las sinagogas y en los hogares, en los mercados y en los caminos. Los judíos eran una parte esencial del tejido del reino. Médicos, comerciantes, artesanos, intelectuales. Habían servido a reyes y nobles, habían financiado guerras y construido ciudades, habían sido parte de la esencia misma de la nación. Pero ahora, nada de eso importaba. Para Torquemada, su mera existencia era una afrenta a Dios. El edicto justificaba la expulsión con el argumento de que los judíos eran una amenaza para la fe cristiana, de que incitaban a los conversos a regresar a sus antiguas prácticas y de que su presencia corrompía la pureza del reino. Era una mentira, pero una mentira eficaz. Para muchos, era más fácil culpar a los judíos de sus desgracias que cuestionar el poder absoluto de la Inquisición, y bajo el yugo del miedo, nadie osó oponerse. Los tribunales inquisitoriales se encargaron de asegurarse de que nadie escapara del decreto. A los conversos, aquellos judíos que habían aceptado el bautismo para evitar la persecución, se les prometió protección si demostraban su fidelidad al cristianismo. Pero la Inquisición nunca creyó en sus conversiones. Los espías se multiplicaron, los vecinos denunciaban a vecinos, los niños repetían en las calles lo que escuchaban en casa sin saber que con ello condenaban a sus familias. Bastaba con un simple gesto para ser acusado. Encender velas en la víspera del sábado, abstenerse de comer cerdo en público, rezar en voz baja palabras que no fueran en latín. Cada señal era suficiente para que la Inquisición llamara a la puerta en medio de la noche. Para aquellos que se resistieron a convertirse, la única opción era huir. Pero la fuga no era fácil. El edicto prohibía a los judíos llevar consigo oro, plata o joyas. Todo debía quedar en España, en manos de aquellos que pronto ocuparían sus hogares y se apropiarían de sus riquezas. Los mismos comerciantes que antes les debían dinero ahora se negaban a pagar sus deudas, sabiendo que pronto no habría nadie que las reclamara. Las calles se llenaron de familias que vendían sus pertenencias a precios ridículos, desesperadas por conseguir lo suficiente para comprar pasajes en barcos que tal vez nunca zarparían. Los cristianos más oportunistas acechaban como buitres, comprando tierras por 1/10 parte de su valor, arrebatando negocios, robando libros y tesoros que habían pasado de generación en generación. Y cuando llegó la fecha límite, las carreteras se llenaron de columnas interminables de exiliados. Bajo el sol abrasador del verano, los niños caminaban con los pies descalzos sobre el polvo caliente. Las madres cargaban a los más pequeños en brazos, los ancianos arrastraban sus cuerpos debilitados por la edad y el hambre. El llanto era constante, pero las lágrimas no cambiaban nada. Los soldados vigilaban cada movimiento, asegurándose de que aquellos que habían sido expulsados nunca volvieran. Los caminos se convirtieron en rutas de muerte. Los ladrones emboscaban a los que viajaban sin escolta. Los mercenarios asaltaban caravanas enteras, violaban a las mujeres, asesinaban a los hombres y dejaban los cadáveres en las zanjas. Los que intentaban encontrar refugio en pueblos cristianos eran rechazados, escupidos, golpeados hasta que entendían que ya no pertenecían a la tierra que los vio nacer. España los había borrado. Los que se dirigieron a los puertos buscando una nueva vida encontraron otro infierno. Los barcos mercantes,
en su mayoría controlados por capitanes sin escrúpulos, exigían precios exorbitantes para un pasaje y, una vez en alta mar, arrojaban a los pasajeros por la borda para no pagar el costo de alimentarlos. Los que lograban llegar a tierra firme en Portugal o el norte de África eran vendidos como esclavos, forzados a elegir entre la miseria y la servidumbre. Y aún había algo peor que la muerte. Los que decidieron quedarse y convertirse al cristianismo se convirtieron en los nuevos objetivos de la Inquisición. La caza de los criptojudíos, aquellos que fingían ser cristianos pero seguían practicando su fe en secreto, se convirtió en una obsesión para Torquemada. Los inquisidores comenzaron a vigilar a los conversos con un celo aún mayor, convencidos de que dentro de las paredes de sus casas, en las sombras de las noches sin luna, seguían rezando a un Dios que ya no les estaba permitido invocar. Las redadas se intensificaron, las torturas se volvieron más crueles, las hogueras ardieron con más fuerza. Mientras tanto, en los palacios de Castilla, Torquemada celebraba su victoria. España estaba más pura que nunca. Se decía que en una audiencia privada con Isabel y Fernando, se presentó con un crucifijo ensangrentado y declaró: «Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata. España no cometerá el mismo pecado tolerando a los herejes». Pero no todo salió como él esperaba. Las consecuencias de la expulsión fueron devastadoras. Los mercados se vaciaron de comerciantes, las arcas del reino, llenas de impuestos judíos, comenzaron a flaquear. Las universidades perdieron a sus médicos y eruditos, los puertos se quedaron sin banqueros ni prestamistas. España, sin darse cuenta, había condenado su propia economía. Los judíos que sobrevivieron a la expulsión encontraron refugio en el Imperio Otomano, donde fueron acogidos por el sultán Bayezid II, quien con sarcasmo agradeció a los reyes católicos por haberle enviado los mejores y más sabios ciudadanos de España. Pero Torquemada no veía crisis, ni remordimientos, ni injusticias, solo veía enemigos. Y mientras las hogueras seguían encendiéndose en plazas y monasterios, su paranoia se intensificaba. Había erradicado a los judíos, había limpiado la herejía, había moldeado a España con el hierro y el fuego. Y sin embargo, el miedo no lo abandonaba, porque en lo más profundo de su alma, Torquemada sabía que su obra aún no estaba terminada, porque los demonios que había perseguido durante toda su vida, ahora lo perseguían a él. El fuego había consumido a miles. Los herejes habían sido erradicados, los judíos expulsados, los conversos vigilados y perseguidos. España, según la visión de Torquemada, se había purificado con sangre y cenizas. Pero el inquisidor general no conocía la paz. A pesar de su aparente victoria, el miedo comenzó a crecer en su interior como una sombra implacable. No era el temor a la venganza de aquellos que había destruido, ni el remordimiento por los incontables gritos que habían resonado en los calabozos de la Inquisición. Era un miedo más profundo, más insidioso, el miedo a la traición, el miedo a que la herejía aún viviera en las sombras, el miedo a que incluso aquellos a los que llamaba aliados pudieran volverse en su contra. Se dice que, en los últimos años de su vida, Torquemada vivió en un estado de paranoia constante. Nunca dormía 2 noches en la misma habitación. Sus aposentos estaban protegidos por guardias armados, frailes dominicos que no se apartaban de su lado ni siquiera en la penumbra de la madrugada. Bajo su túnica llevaba una armadura liviana, como si temiera que en cualquier momento una daga se hundiera en su pecho. Y, sin embargo, la amenaza no venía de un enemigo visible, sino de su propia mente. La Inquisición, bajo su mando, se había vuelto una bestia sin control.
Los juicios ya no seguían un patrón lógico. Las acusaciones se multiplicaban sin sentido. El reino se había convertido en una prisión donde nadie estaba seguro. Incluso los más fervientes cristianos vivían aterrados, sabiendo que un simple rumor, una frase malinterpretada o una enemistad personal podía llevarlos a los calabozos. El terror no solo consumía a las víctimas, consumía a todos. Los inquisidores, alimentados por el poder absoluto que Torquemada les había otorgado, comenzaron a sospechar unos de otros. El fanatismo devoraba a la razón. Se vigilaban mutuamente, se espiaban en los pasillos de los monasterios, se escribían cartas anónimas denunciando compañeros que, hasta el día anterior, eran hermanos en la fe. El miedo era el verdadero gobernante de España. Los conversos, aquellos judíos bautizados que habían decidido quedarse en el reino, eran el blanco más fácil de esta nueva ola de terror. Se les arrestaba en masa, bajo la acusación de practicar su antigua fe en secreto. En las celdas de la Inquisición se les interrogaba durante semanas, sometidos a torturas que solo terminaban cuando sus cuerpos ya no podían resistir más. Pero la locura de Torquemada no se detenía ahí. Empezó a ver enemigos en todas partes. Sospechaba de los nobles, de los comerciantes, de los monjes que lo rodeaban, de los mismos inquisidores a los que él había entrenado. Cada sombra en los pasillos, cada conversación en voz baja, cada mirada furtiva alimentaba su paranoia. Las historias sobre su paranoia crecieron con el tiempo. Se decía que en las noches, los gemidos de los condenados en la Inquisición lo seguían hasta su lecho, que veía rostros carbonizados en la penumbra de su celda, que los ojos vacíos de aquellos que habían muerto en la hoguera lo observaban desde la oscuridad. Algunos monjes aseguraban haberlo escuchado hablar solo en las noches, murmurando oraciones febriles, intentando ahuyentar presencias invisibles que lo acosaban sin descanso. Una historia que recorrió los conventos de Castillas decía que, en una noche de invierno, Torquemada despertó gritando y sudoroso, con la mirada perdida. Juró que en su habitación había visto una figura envuelta en harapos, su rostro calcinado por el fuego, sus labios derretidos en una mueca eterna de sufrimiento. Cuando intentó moverse, la figura se desvaneció en la sombra. Desde esa noche, nunca más volvió a dormir sin una vela encendida. El juicio de la Iglesia, un inquisidor fuera de control. El poder absoluto de Torquemada no pasó desapercibido para la Iglesia. El Papa Alejandro VI comenzó a recibir informes sobre las atrocidades que se cometían en España en nombre de la fe. Hubo cardenales que se alarmaron ante el nivel de brutalidad con el que se llevaban a cabo los juicios de la Inquisición. Incluso dentro del Vaticano, comenzaron a preguntarse si la Inquisición española no había cruzado la línea entre la justicia divina y la barbarie. En 1494 se enviaron emisarios papales a Castilla con la orden de revisar los procedimientos de la Inquisición. Pero Torquemada no se dejó intimidar. Se negó a responder ante Roma, argumentando que solo debía rendir cuentas a los reyes católicos. Aún así, Isabel y Fernando comenzaron a dudar. El terror era útil, pero Torquemada había ido demasiado lejos. El reino estaba en crisis, la economía se resquebrajaba, el miedo había alcanzado incluso a los más fieles seguidores de la corona. Y lo peor de todo, Torquemada ya no obedecía órdenes. Los rumores decían que el inquisidor general había comenzado a actuar por su cuenta, ignorando las sugerencias de los monarcas, tomando decisiones sin consultar a nadie. Había creado un imperio de fuego y muerte, y ahora ese imperio solo respondía a su propia voluntad. Los últimos días de Torquemada, en los últimos años de su vida, Torquemada se encerró en el monasterio de Santo Tomás en Ávila. Su paranoia alcanzó un punto de locura. Vivía rodeado de guardias,
Rechazaba cualquier alimento que no hubiera sido preparado por monjes en los que confiaba ciegamente. Temía ser envenenado. Temía que incluso aquellos que lo veneraban lo traicionaran. Algunos dicen que dejó de hablar con los hombres, que pasaba horas encerrado en su celda, escribiendo oraciones desesperadas, convencido de que el diablo mismo lo acechaba. Ya no era el hombre que había gobernado la Inquisición con puño de hierro. Ahora era un anciano consumido por su propio fanatismo. Se cuenta que una noche, en su última Pascua, se miró al espejo y vio su reflejo distorsionado. Vio las llamas detrás de él, los cuerpos de los quemados a su alrededor, sus manos cubiertas de ceniza y sangre. Se llevó las manos al rostro y gritó. Desde ese día, ya no volvió a hablar en público. El hombre que había sembrado el terror en España, que había condenado a miles al sufrimiento, pasó sus últimos días temblando, rezando en soledad, atrapado en el infierno que él mismo había creado. Pero el peor castigo aún estaba por llegar, porque aunque su cuerpo aún respiraba, su legado ya había comenzado a arder. Y cuando muriera, ni siquiera su tumba lo protegería de la venganza de la historia. El monasterio de Santo Tomás en Ávila se había convertido en la última prisión de Torquemada. Encerrado en sus propios miedos, rodeado de muros de piedra y guardias armados, el inquisidor general había pasado de ser el arquitecto del terror a ser su más ferviente víctima. España temblaba bajo su sombra, pero en el interior del convento, él temblaba en la suya. Las llamas de la Inquisición aún ardían en las plazas de Castilla y Aragón, pero su creador ya no tenía fuerzas para presenciarlas. Se decía que pasaba los días sumido en la oscuridad de su celda, con los ojos hundidos y la piel cadavérica, rezando sin descanso, susurrando oraciones que nadie más podía escuchar. Pero su fe ya no lo salvaba. Se había convertido en un espectro antes de morir. La enfermedad se apoderó de él como un castigo divino. Su piel se tornó amarilla y marchita, sus labios se agrietaron hasta sangrar, sus huesos sobresalían bajo la túnica raída. Sus sirvientes se alejaban con disimulo cuando pasaban cerca de su habitación, porque un hedor putrefacto impregnaba los corredores. Decían que su carne se pudría en vida. Apenas comía. Se negaba a recibir visitas. El hombre que había condenado a miles a la tortura y la hoguera, ahora vivía encadenado a su propio cuerpo, atrapado en un sufrimiento sin escapatoria. Se decía que las noches eran las peores. Los monjes que cuidaban el monasterio aseguraban que lo oían gritar en su celda, como si las almas de los muertos vinieran a reclamar su venganza. Algunos afirmaban haberlo escuchado balbucear en la oscuridad. «No me toquen, no me lleven. No son demonios, son ellos, son ellos. ¿Dónde está mi cruz? ¿Dónde está mi cruz?» Los más supersticiosos comenzaron a murmurar que el infierno había venido a buscarlo antes de tiempo. El 16 de septiembre de 1498, tras días de fiebre y alucinaciones, Tomás de Torquemada exhaló su último aliento. Su cuerpo era un cadáver antes de morir. Sus ojos quedaron abiertos, fijos en el techo de su celda, como si en sus últimos segundos hubiera visto algo que lo aterrorizó más que cualquier cosa en vida. Nadie lloró su muerte. No hubo duelo, no hubo luto, no hubo plegarias en su nombre. Solo silencio, un silencio cargado de alivio. Pero el destino aún le tenía reservada una última afrenta. Su cuerpo fue enterrado en el monasterio de Santo Tomás, en una tumba modesta, lejos de la grandeza que su poder había construido. Pero la tierra no lo quiso. Décadas después, su sepulcro fue profanado por aquellos que aún recordaban su crueldad. Sus huesos fueron exhumados y reducidos a polvo,
como si ni siquiera la muerte pudiera permitirle descansar. Se decía que los campesinos que vivían cerca del monasterio evitaban caminar por las cercanías después del anochecer. Susurros en los pasillos, sombras que se movían sin explicación, el eco de pasos en la piedra. Algunos aseguraban que, en las noches más frías, se podía escuchar una voz murmurando en latín, como si la condena de Torquemada aún no hubiera terminado. Aunque su cuerpo desapareció, su legado de horror perduró. La Inquisición española continuó durante siglos, perfeccionando sus métodos, expandiendo su red de miedo y represión. Las hogueras siguieron consumiendo carne, los gritos continuaron resonando en las mazmorras, los juicios continuaron cobrando víctimas. Torquemada no solo había sembrado el terror en su tiempo, había dejado un sistema que sobreviviría mucho después de su muerte. Su obsesión por la pureza había devastado a España, empobreciéndola económicamente, desangrándola espiritualmente y condenándola a siglos de superstición y represión. Lo que él creyó una victoria fue, en realidad, una maldición para la nación que juró proteger. Pero más allá de la historia, más allá de los archivos y los documentos, más allá de los relatos de la Inquisición, queda el susurro de su nombre. Porque cuando la noche cae sobre el monasterio de Ávila, cuando la brisa sopla entre las piedras antiguas y las llamas de las velas parpadean, como si algo invisible pasara entre ellas, dicen que Tomás de Torquemada aún camina entre las sombras, buscando, tal vez, un perdón que nunca llegará.